Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal como lo anunciamos con el invitado del día de hoy. Él es Ramón Lobo, ministro para la Economía y Finanzas y vicepresidente para el área económica. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Bueno, muy buenas tardes. A todo el pueblo venezolano, por supuesto, darte las gracias por esta oportunidad y posibilidad que nos brinda. Es muy importante su presencia en el estudio, sobre todo partiendo de la premisa de que el tema económico ha sido centro de discusión y punto de partida de muchos debates acerca de la crisis política y social que se vive hoy en nuestro país. Muchos analistas colocan como centro el tema económico y desde la caída abrupta de los precios de petróleo ha venido muchísimos planteamientos a Venezuela acerca de cómo reformular la economía, cómo crear nuevas bases para la construcción de modelos económicos que no sean monorrentistas como hasta ahora está funcionando en nuestro país y produce este gran déficit que hoy viven los venezolanos, traducido en falta de alimentos, falta de medicinas y muchas otras complicaciones sociales que están a la luz de todos los venezolanos. Para partir, quisiera que nos hablara acerca de este evento que se llevó a cabo el día de hoy, este foro constituyente y el escenario económico, qué es lo que se debate y sobre todo quiero asociar este tema con uno de los pilares fundamentales de la economía, que es la confianza. ¿Cómo hacer que los inversionistas tengan confianza en un escenario que luce lleno de incertidumbre y sobre todo incertidumbre en materia jurídica? ¿Cómo hacer para que este escenario, esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente se traduzca en confianza para los inversionistas y confianza para los venezolanos? Yo creo que todo momento difícil nos pone a prueba y todo momento difícil también nos permite la posibilidad de generar nuevas posiciones, nuevas acciones que permita superar el escenario que se pudiese evaluar. Para nadie es un secreto y nosotros lo hemos venido señalando y denunciando cómo la oposición venezolana, apoyada de factores hegemónicos externos, ha atacado el desenvolvimiento de la economía nacional con la intención de someter a la familia venezolana y de esa manera obtener algún tipo de resultado electoral o posición favorable hacia ello. Lo he señalado en distintos espacios y también he tenido la posibilidad acá. Cabalgaron sobre la guerra económica para ser mayoría a nivel de la Asamblea Nacional. Ahora, nosotros en estos momentos estamos enfocados a través del proceso constituyente en la posibilidad de fortalecer las distintas acciones o medidas en función de nosotros poder trascender y realmente lograr construir un modelo productivo que supere el escenario rentista. Y superar el escenario rentista significa construir una economía productiva, diversificada, que le agregue un mayor valor a las acciones que se desarrollan con la intención de nosotros poder generar los bienes, los productos y los servicios que requiere la sociedad venezolana. Ministro, hay actores como Conindustria y Fedecámaras que rechazan la iniciativa de la Asamblea Constituyente y también han ofrecido pronunciamientos acerca de declaraciones recientes que diera el gobernador Bielma Mora a propósito de la asignación de DICON. Quiero que hablemos de DICON y acerca de esta premisa, si lo que funciona para la asignación de estas divisas es un criterio político y cómo de alguna forma desmantelar esta estructura de control de cambio que muchos de los analistas económicos y representantes de la industria apuntan es el principal problema de la economía venezolana. Mira, permítame muy rápidamente terminar de consolidar el tema del proceso constituyente, donde un elemento fundamental tiene que ver con el hecho económico y dentro de las consideraciones que hizo el presidente Nicolás Maduro, un elemento central tiene que ver con la constituyente como la posibilidad real de garantizar la paz y tranquilidad para el pueblo venezolano y en segundo término, la posibilidad real de nosotros avanzar en un modelo productivo que lo venimos planteando a través del Plan de la Patria y que ha generado las bases a través de la Constitución que actualmente tenemos, que se aprobó en el año 99. Ministro, quiero que me responda muy breve. ¿El criterio para la asignación de DICON es político o es un criterio económico? Permítame que también que haga las consideraciones y pueda contextualizar, porque eso refleja lo que ha venido sucediendo y cómo nosotros venimos trabajando de manera importante para superar el escenario económico. Y hemos venido tomando algunas acciones partiendo de la agenda económica bolivariana, partiendo del Consejo Nacional de Economía Productiva y uno de los elementos que se venía planteando en todo ese escenario tiene que ver con el sistema cambiario que entró en funcionamiento en la tercera semana del mes de mayo. El DICON, las divisas complementarias bajo un mecanismo transparente, informatizado de la adjudicación a través de un método de subasta. Ahí no se involucra ningún otro elemento distinto al que está planteado. Inclusive,
permítame para que tú veas la transparencia, cómo para efectos de tú realizar alguna postura, sencillamente tienes que ir a la plataforma tecnológica. No tienes que llevar ningún tipo de papel ni carpeta a ningún lado. Parte de esas consideraciones que nosotros podemos apreciar y de los actores que siempre han mantenido una posición en contra de la revolución bolivariana. No has escuchado ninguna propuesta por parte de ellos para superar el actual escenario en la cual ellos de una u otra forma han sido también cómplices del mismo. Últimos estudios de Conindustria, y voy a citar, revelan que el 44% de las industrias no pueden subsistir en el entorno actual y en un máximo de 2 años deben cerrar. ¿Qué respuesta hay para los industriales, para Fedecámaras, para los distintos comercios y sistemas que, estando o no agremiados, sienten esta situación económica como un modelo insostenible para el desarrollo de sus negocios? Mira, yo te dije anteriormente, te mencioné el Consejo Nacional de Economía Productiva. Ha sido el punto de encuentro donde el gobierno ha estado interactuando con los distintos agentes económicos, donde hemos convocado, incluyendo personas, empresas que no comulgan con nuestra posición ideológica, pero ahí hemos venido discutiendo, y partiendo de esas discusiones es que hemos venido tomando algunas acciones y medidas, que por supuesto tenemos que contextualizar en un escenario internacional, con un descenso importante en los precios del petróleo y donde necesariamente nosotros tenemos que generar fuentes alternas, y precisamente la constituyente nos va a permitir fortalecer ese rumbo desde la Asamblea Nacional que se puede instalar bajo el proceso que se tiene establecido. El desabastecimiento y la inflación siguen siendo los pilares fundamentales para muchas explicaciones de la crisis económica actual. Y el tema de la transparencia tiene que ver mucho con el planteamiento que le hacía en la primera parte acerca de la confianza. ¿Cómo garantizar que existan documentos oficiales del Banco Central de Venezuela y no sea a través de fuentes extraoficiales o diputados como el diputado José Guerra, quienes ofrecen un balance acerca de cómo va la inflación acumulada e indicadores de desabastecimiento? ¿Cómo garantizar que exista transparencia y no exista opacidad en las cifras oficiales que dan indicadores a todos los inversionistas para hacer de Venezuela un escenario confiable? Mira, nosotros no solamente el Banco Central de Venezuela, nosotros también tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que de manera continua va generando información en torno a métodos que tiene establecidos desde hace años atrás y que nos permite no solamente orientar la toma de decisiones, sino también dar las señales al resto de personas, empresas, unidades de producción que quieran invertir. Y la confianza es un elemento muy fundamental. Y nosotros tenemos que aprovechar también el espacio que, a pesar de todo este ataque sistemático a la familia venezolana, a la tranquilidad del pueblo, ¿qué es lo que busca? Adicionalmente, sembrar el terror, de sembrar la zozobra, ahuyentar inversiones. Usted ve y puede apreciar cómo todos estos voceros de la derecha, y tú has mencionado algunos de ellos, recorren el mundo entero manifestando que no pueden prestarle dinero a Venezuela, manifestando que tienen que bloquear de algún mecanismo el acceso de alimentos, el acceso a medicamentos que viene desarrollando el gobierno nacional para cubrir la demanda nacional. Y ese ambiente de confianza, evidentemente ellos buscan la manera de distorsionarlo, no solamente ahuyentando inversiones, distorsionando los canales de comercialización, evitando elevar los niveles de producción, que por consiguiente esos elementos pues va a generar una mayor oferta que va a atender la demanda de los usuarios y de los consumidores. Quisiera conocer su apreciación acerca de una cifra que presenta el Fondo Monetario Internacional, que da un pronóstico de inflación que seguirá desembocada y que se prevé se ubique en 720% para este año y hasta en un 2000% en 2018. ¿Qué opina acerca de esta proyección? Mira, es un problema que tenemos y lo estamos atacando. Y precisamente yo hablé del sistema cambiario. Ahora estamos enfocando hacia el sistema de precios y precisamente el elemento especulativo juega un papel importante dentro de los niveles inflacionarios, y hemos planteado desde la Asamblea Nacional Constituyente fortalecer, profundizar todas las penas que tienen que ver con los delitos económicos que están establecidos en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como la especulación, el contrabando, el boicot, que vuelvo a repetir, genera distorsión sobre el aparato productivo, y eso por consiguiente afecta el acceso a los bienes, a los productos, a un precio justo. Y allí juega un papel importante no solamente el sistema cambiario que estamos implementando, sino también los mecanismos de distribución de logística que entre todos tenemos que fortalecer. No es una acción solamente del gobierno nacional, nos corresponde generar las políticas, en determinado momento también nos corresponde nosotros actuar como agente económico, pero también el sector privado juega un papel, y precisamente nosotros hemos invitado y viene participando ese sector nacional con un criterio
nacionalista, que puede diferir de nosotros, pero que entiende el papel que le corresponde jugar. ¿El dinero que se ha inyectado a través de subastas DICON ha sido suficiente para alimentar el mercado nacional? Mira, tenemos una constancia en promedio de más de 25 millones semanales, asignados tanto a personas naturales como a personas jurídicas, y eso evidentemente nos permite dinamizar parte de los 15 motores que están establecidos dentro de la agenda económica bolivariana, y hemos enfocado y priorizado hacia el motor agroalimentario, hacia el motor farmacéutico y por supuesto hacia el motor industrial. Cuando se hace el análisis desde el arranque de DICON hasta la fecha, se habla de un promedio de devaluación del 60%. ¿Piensa usted que la brecha que existe entre el dólar paralelo y el DICON actual de alguna manera se pudiera aplanar, pudiera estar de alguna manera este DICON casado con la tasa especulativa? Mira, recuerda que este dólar paralelo o el dólar guarimbero es un instrumento de guerra que ha utilizado tanto la derecha nacional como internacional para buscar la manera de salir de la revolución bolivariana a través de la afectación del sistema económico. Y es a veces que tú no logras comprender cómo después de tener una colocación constante de determinada cantidad de dólares de manera semanal, que estamos hablando más de 25, entonces lejos de descender el nivel de crecimiento, por decir algo, desacelerarse, lo que hace es aumentar. Entonces ahí es donde tú ves lo que nosotros hemos venido señalando, que es parte de ese instrumento que ha utilizado la derecha para efecto de mantener todo este ataque al aparato productivo nacional. El presidente de Fedecámaras hacía un exhorto para que el gobierno nacional escuchara el resultado de esta actividad que la oposición va a llevar a cabo el día domingo. De alguna manera, el Ejecutivo Nacional está escuchando las demandas de la población venezolana en cuanto a las necesidades de hambre, desabastecimiento y las distintas demandas que tienen los venezolanos. No vamos a calificarlo como oposición o gobierno, sino vamos a hablar de la realidad económica que viven los venezolanos. No, por supuesto, es que no es que estamos escuchando, estamos ocupados en solucionar un problema generado, inducido precisamente por estos sectores que niegan la posibilidad de participar de manera conjunta con el gobierno nacional. Se negaron al diálogo. El gobierno y el presidente Nicolás Maduro, una vez que establece la comisión presidencial, invitó a conversar a Fedecámara. ¿Cuál fue la respuesta? Que no tenían tiempo en la agenda para conversar. Y lo real, lo que nos puede demostrar y ratificar es lo que ellos han venido, como han venido actuando en estos últimos años de la revolución bolivariana, que es precisamente una posición partidista que dista del papel que les corresponde jugar como actores económicos, pero como contrapartida tenemos sectores, como lo dije anteriormente, que mantienen una posición de buscar la manera de aumentar la producción, garantizar sus procesos productivos. Y todo este ataque que hemos venido, y tengo que ratificarlo, lo que busca precisamente es generar una incertidumbre en los actores económicos. Nosotros hemos podido apreciar, y lo vuelvo a señalar, que a partir de enero, febrero, marzo, que veníamos con una serie de acciones y generábamos un ambiente bien propicio, fue cuando vino entonces todo este ataque guarimbero sistemático que tiene más de 100 días, que nos ha dejado más de 100 muertos, que nos ha afectado una cantidad importante de comerciantes. Vean la actitud. Se dice que nosotros atacamos a la empresa privada, pero por el contrario somos nosotros, el gobierno nacional, a través de la instrucción del presidente Nicolás Maduro, que hemos venido con créditos, con facilidades para poder atender todo este comercio. Se nos está agotando el tiempo, tenemos muchas preguntas de la audiencia. Carmen Pérez pregunta, ¿qué son los viernes productivos? Los viernes productivos es un espacio que nosotros hemos ubicado para efecto de mostrarle al pueblo venezolano las distintas actividades que se vienen desarrollando. Por cierto, mañana estaremos en Nueva Esparta con el motor industrial, estaremos en Portuguesa con el motor agroalimentario, también vamos a desarrollar actividades en el estado Cojedo con el motor minero. Es mostrarle toda la actividad que se viene desarrollando de manera articulada con un sector privado nacionalista con la intención de superar las adversidades. Enrique Orduz plantea por qué el DICON ofrece dos bandas, 2.300 y 2.970, y otorgan a los que subasta por un monto mucho mayor. Mira, se establece un sistema de banda que nos indica que la tasa de cambio resultante tiene que ubicarse dentro de la misma, pero estamos hablando de un proceso de subasta, y en una subasta la gente hace distintas posturas. Lo que queremos es causar de que el tipo de cambio se dé sobre esa tasa de cambio. Cuando se da sobre esas bandas, nosotros resolvemos bajo una subasta ordinaria. Si no se da sobre esa banda, entonces vamos a la subasta contingente.
Sergio Padrón pregunta, ¿qué pasó con la promesa de pulverizar el dólar paralelo? ¿Será que ustedes no tienen ninguna política económica para eso? Y yo le pregunto, ¿cómo le explica uno al mundo que una página web controle los indicadores de una moneda? No, mira, yo lo vuelvo a destacar, es un instrumento de guerra que lamentablemente se ha internalizado en la población venezolana, que no es ningún referente a efecto de que sea resultado de algún método estadístico, de algún método econométrico. Tú no puedes establecer cuánta cantidad de dólares se transan, porque sencillamente es eso, es una página virtual que efectivamente no afecta solamente al gobierno nacional, afecta es a la familia, ese hombre, esa mujer que me puede estar observando, donde lamentablemente se utiliza a veces para la fijación de precios. Por eso es que la Asamblea Nacional Constituyente nos va a permitir profundizar las penas para los delitos económicos, donde evidentemente el hecho especulativo está jugando un papel importante. Se nos agotó completamente el tiempo, pero no quisiera finalizar sin que antes usted me ofreciera un balance del último viaje que realizó a Rusia y preguntarle si Rusia hoy es un aliado solamente político o un aliado político y económico de Venezuela. Es un aliado político, económico, social. Tuvimos la posibilidad de conversar con el ministro de Finanzas, revisar los distintos propuestas, proyectos que están actualmente en desarrollo y el compromiso por parte de ellos de acompañar al pueblo venezolano en este actual momento y seguir apuntalando y uniendo aún más esos lazos que nos permitan. También permítame invitar al pueblo venezolano a participar en la jornada del próximo 30 de julio de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Previo a eso, también este domingo tenemos un simulacro electoral donde vamos a mostrar desde ya la fuerza de un pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad y que precisamente a través de los métodos establecidos en la Constitución podemos nosotros rechazar todo el terrorismo y las acciones vandálicas que impulsa la derecha venezolana. Muchísimas gracias, Ramón Loa, ministro para la Economía y Finanzas, vicepresidente para el área económica. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado.